Sermón sobre las 7 palabras de nuestro Señor que dijo en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidamos a nuestro Señor que nos perdone de nuestros pecados en la medida que somos conscientes, porque a veces nosotros pecamos desde ligereza, pero a veces nuestra ignorancia es culpa nuestra, porque o no tratamos de conocer nuestra religión, o no tratamos de reflexionar sobre lo que sabemos, y eso hace que nuestros actos no correspondan a eso que creemos, a eso que decimos amar, a eso que decimos conocer, y que en realidad no lo tomamos en cuenta, y más aún que a veces puede ser con desprecio, y eso se vuelve un pecado muy grave, en el sentido de que aquellos que saben y que hacen las cosas a propósito, ya es un pecado deliberado que adquiere una importancia mayor, y eso muchas veces incluso un pecado contra el Espíritu Santo. Hacer una cosa a sabiendas, hacer algo contra la verdad evidente, contra la verdad manifiesta. Pidámosle a Dios que nos libere de esa dureza de corazón. Y muchas veces no es tanto la ignorancia cuanto la falta de fe, porque la falta de fe es la que hace que nosotros no tomemos en cuenta la verdad de Dios, no la verdad humana, porque estamos inclinados muchos a considerar demasiado la verdad humana. No, la verdad de Dios, la verdad revelada, la verdad de la fe, la verdad que conocemos por nuestra fe, esa verdad es la más importante, y no debemos mezclarla con verdades humanas, porque se devalúa. Es como un buen vino que se le echa agua, y ese vino pierde su sabor, pierde su valor, pierde su identidad. Es cuando esas personas que dicen que tienen la fe y que mezclan su fe con puras razones humanas, con sentimientos, con sus opiniones personales, con sus gustos, y ya se está devaluando la enseñanza de la fe. No mezclemos las cosas, queramos reducir la verdad divina a una verdad humana. Es la gran tentación de los católicos modernos, de los católicos liberales, que quieren reducir todo a la verdad humana, a sus reflexiones, a su manera de ver las cosas, y están devaluando la verdad de Dios, están devaluando la verdad de la fe, que tiene mucho más valor que cualquier razonamiento humano. Entonces tengamos cuidado con eso, porque es una tentación del hombre moderno y de nosotros, en la medida que estamos contagiados con esa mentalidad del católico liberal, que quiere hacer la verdad de Dios una verdad humana, que quiere hacer de la verdad de Dios algo inteligible. Pero la verdad de Dios, en tanto que es de Dios, no es inteligible. Así que muchas cosas que la fe nos enseña, no debemos tratar de explicarlas, porque no se puede. Muchas verdades de la fe no se pueden explicar. Así que hay que aceptarlas tal como son, tal como dicen, tal como suenan, y no busquemos darle razones humanas para justificar las razones divinas, porque las razones divinas como tales valen más que las razones humanas. Entonces los católicos, contagiados por el espíritu de este mundo moderno, racionalista, quieren explicar todo, quieren entender, y si no entienden, no aceptan, y si no entienden, no hacen, y si no entienden, no obedecen. Entonces la obediencia no se trata de entender, se trata de obedecer lo que Dios quiere, y también a aquellos que lo representan,
que representan a Dios, la autoridad legítima. Yo no hablo de la autoridad ilegítima, porque ahorita hay muchas autoridades ilegítimas que no quieren representar a Dios deliberadamente. A esos no me refiero a aquellos que quieren representar a Dios bien, como debe ser. No hay que decir, es que si no entiendo no obedezco, si no entiendo no acepto, si no entiendo no voy a hacerlo. Así que en la fe no es así. Las razones de Dios no se entienden, no siempre. A veces Dios nos hace comprender algo, pero no todo. Entonces, si hay algo que no entiendo, no me voy a paralizar y no voy a decir, pues no lo voy a hacer porque no entiendo bien o no entiendo todo. No, es que en la fe no es así. Cuando Dios dice o cuando Dios habla por medio de sus representantes, que puede ser un sacerdote, un buen sacerdote de la tradición, o puede ser a veces un padre de familia en su hogar que tiene autoridad, también debe ser obedecido por los niños, por su esposa, y en otros medios pudiera ser que también haya que obedecer, pero eso viene porque Dios dijo, y eso es la palabra de Dios, que debemos obedecer a nuestros superiores. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra llena de esperanza, que suscita la esperanza en aquel que la oyó, y que también en nosotros la puede suscitar si tenemos la misma actitud, las mismas disposiciones que este buen ladrón. Porque al principio el Evangelio dice que el que era después buen ladrón, al principio también estaba haciendo reproches a nuestro Señor y estaba hablando contra Él, pero después, cuando vio el ejemplo, la santidad, la bondad de nuestro Señor, se convirtió y ya cambió de actitud. Entonces le dijo, Señor, acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces quiere decir que se convirtió y se arrepintió. Y como estaba sufriendo la cruz junto con Jesucristo, pues eso era una expiación de todos sus pecados, al punto que nuestro Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué magnífica promesa a una persona que ha hecho toda su vida de pecado, tal vez, y que ha robado, que ha hecho daño a los demás, y que en el momento de su muerte nuestro Señor le promete que en esa tarde, en ese día, Él estaría con Él en el paraíso. Entonces, quiere decir que Él no solo era perdonado de sus pecados, sino también de la pena debida a los pecados, y que nuestro Señor, por su presencia en ese momento, pues le obtuvo una mayor gracia, una mayor bendición, y que le prometió que en ese mismo día Él estaría en el paraíso, que expiaría todo la pena temporal debida al pecado, y que sería perdonado completamente. Entonces nosotros también debemos tener confianza con nuestro Señor. No es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, si lo hacemos bien. Así que todos tenemos algo que sufrir, pero no todos lo ofrecen. No todos se unen a Jesucristo en la cruz, y por eso sus sufrimientos pierden valor, pierden importancia, pierden ese poder de expiación que tienen la cruz que Dios nos manda. Pero si alguien no tiene suficiente fe, pues hay personas que han sufrido muchísimo y que no les sirve de nada para la salvación. No es cuestión de sufrir, sino sufrir bien, sufrir como Dios nos pide, y que Dios nos mande grandes cruces o pequeñas, pues debemos llevarlas con paciencia y en unión a Jesucristo. ¿Qué quiere decir en unión a Jesucristo? Imitando la actitud de Jesucristo en la cruz. ¿Acaso nuestro Señor estaba desesperado? ¿Acaso nuestro Señor estaba quejándose contra su Padre? ¿Acaso nuestro Señor estaba haciendo reproches a todos aquellos que lo insultaban y lo trataron mal? ¿Qué actitud tuvo nuestro Señor?
pues esa actitud, en la medida que la imitemos, en esa medida nuestra cruz vale más. No es como hoy la gente piensa, que dice, no, es que como yo sufro mucho, entonces no es justo esto, no es justo aquello. No es en la medida que sufras, sino en la medida que te unas a la pasión de Cristo, que tu cruz tiene valor. No creas que porque tú sufres, que ya eso ya es importante, o porque tú sufres mucho, que ya eso es importante, y que tienes derecho a que Dios te considere. No es por eso que Dios te considera. Dios te considera en la medida que estás unido a Jesucristo. Es lo que da valor a tu sufrimiento y no el sufrimiento como tal, aunque sea mucho, sea poco, lo que fuera. Lo que da valor a tu sufrimiento no es tu sufrimiento, es la unión de tu sufrimiento al sufrimiento de Jesucristo. Es la unión de tu cruz a la cruz de Jesucristo. La actitud de tu alma imitando a la actitud de Jesucristo es lo que da valor a tu cruz. No te hagas ilusiones pensando con eso que hoy la gente piensa que sí, es que yo tengo derecho. Son los famosos derechos humanos que dicen que porque cada persona es un sujeto de derecho como tal, y no, en la vida cristiana nadie es sujeto de derecho como tal. Los derechos humanos son liberales, no es cierto, es falso. Nuestros derechos humanos, nuestros derechos personales son en la medida que estamos unidos a Jesucristo, en la medida que sufrimos con Él, que lo obramos por Él, con Él y por los motivos que Él nos pidió. En esa medida tenemos derechos, en esa medida tenemos derecho al cielo. En esa medida somos dignos, no solo por el hecho de ser hombres. No, eso no es esos son los derechos humanos que están inspirados en el liberalismo y que Dios no los considera, Dios no los toma en cuenta. Entonces, si tenemos derechos es porque Jesucristo murió por nosotros, pero después del pecado original el hombre ya no tenía derechos, no tenía derecho de ir al cielo, no tenía derecho de nada, porque una persona en pecado pierde todos sus derechos. Pero Dios nos dio otra oportunidad, y esa oportunidad es Jesucristo, su ejemplo, sus méritos, y en la medida que nos unimos a Él como el buen ladrón, ahí tenemos derechos. No hagamos ilusiones con ese espíritu liberal que tienen muchos católicos que creen que porque ellos son tienen derechos. No, nuestros derechos no vienen de nuestra persona, no vienen de nuestra humanidad, vienen de Dios, de la divinidad. Así que nos han cambiado el sentido del derecho cristiano y nos han dado un sentido del derecho liberal que no es lo mismo. No nos dejemos engatusar por esa falsa noción de derechos humanos. Tercera palabra: mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Este cambio, este intercambio que Jesucristo nos hace, muestra aún más a qué punto nuestro Señor se humilló y se despojó de todo para nosotros, por nosotros. Pero eso implica una aceptación, porque cuando Jesús dijo esto a San Juan, se supone que San Juan había aceptado ese trato, ese pacto, decir, aquí te doy a tu madre. O a la Virgen María también le dijo, he aquí a tu hijo. Entonces la Virgen lo aceptó porque ella siempre aceptó la voluntad de Dios, siempre aceptó la voluntad de su hijo, no podía hacer otra cosa y nunca la hizo. Así que ella aceptó ese trato, decir, bueno, hoy voy a perder a mi hijo, pero voy a ganar otro hijo. Entonces ese es el intercambio. Jesucristo da su vida por nosotros, pero eso hace que nosotros tengamos vida y que nosotros seamos salvados. Esa es el intercambio que nuestro Señor, la muerte de Jesucristo, es la vida nuestra.
y si Él murió, pues es para que nosotros vivamos. Entonces, en ese momento, Él nos dio a su madre, porque ella iba a ser la administradora de toda esa riqueza, de todas esas gracias que Jesucristo ganó en la cruz y como madre. Así que nos dio a su madre para que ella administrase todos esos bienes. Y si queremos que Jesucristo nos dé alguna gracia, pues tengamos conciencia de que toda gracia pasa por las manos de la Virgen María, mediadora de todas las gracias, corredentora, que aunque no guste esto al Papa Francisco, pues es así, esa es la teología de la Iglesia, y nosotros debemos aceptar esa de hacernos sus hijos, porque si no somos sus hijos no tenemos parte con Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra opción, no podemos decir, nadie puede decir, es que yo no soy devoto de la Virgen María porque soy libre de aceptarlo o no aceptarlo. No, es que tenemos que ser forzosamente devotos de nuestra Madre y tomarla por madre. Es una madre según el Espíritu, no es una madre según la carne, según el mundo. Esa madre es la que Dios nos da y que debemos aceptarla y a la cual debemos estar siempre dependientes, ¿verdad? Como un niño que está siempre cerca de su mamá y que siempre está pidiéndole lo que necesita y que no se aleja de ella porque él sabe que la necesita, todo el tiempo la necesita. Así que nosotros debemos estar cerca de nuestra madre espiritual, nuestra madre del cielo, que es la que en la cruz nos parió espiritualmente, porque ese sufrimiento de la cruz se puede decir que es la que hizo que ella se volviera nuestra madre. Entonces nos ha concebido espiritualmente en el Calvario. Pidámosle a nuestro Señor que aceptemos realmente ese regalo que Él nos hizo en el día de Viernes Santo, y que no seamos tardos a aceptarlo, ni negligentes, ni poco confiantes, ni con poca fe en esta misión de la Virgen María, que nuestro Señor exaltó al punto de hacerla su madre y hacerla su colaboradora en la obra de la redención. Todo eso pasó en este día, en esta tarde, cuando Nuestra Señora, junto a Jesucristo, pagaron el precio de nuestra salvación. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta queja de nuestro Señor no es un reproche a Dios, a su Padre, no es una queja malsana, es un lamento, un sufrimiento que viene por el abandono que Él sintió en ese momento, y porque sabía que no todos se salvarían, que Él había hecho tantísimo, y que su muerte valía más que todas las almas que Él salvó, mucho más, infinitamente más. Pero Él hizo un mérito sobreabundante para criaturas que no valían tanto, pero Él las quiso valorar con su gracia. Así que Él sabía que muchos hombres no iban a aceptar las gracias que vienen de la cruz, y ese es el drama. Y es lo que más hizo sufrir a nuestro Señor, porque Él sufría de una manera voluntaria y generosa, espontánea y sobreabundante, pero con eso hubiera sido suficiente para que todos los hombres se salvaran, y de hecho Él sufrió por todos, pero Él sabía que no todos iban a aceptar esas gracias, no todos iban a querer colaborar con su obra, y entonces eso lo hizo sufrir enormemente al ver que mucho de su sufrimiento pues no sería aplicado a las almas por las cuales Él había sufrido. Entonces nosotros tenemos la obligación en cierta manera de consolar a nuestro Señor siendo más generosos
y reemplazando el amor de las almas infieles, de las almas negligentes, de las almas malas, que no han querido reconocer, aceptar este llamado de nuestro Señor, pues nosotros debemos amarlo por aquellos que no lo amaron, por aquellos que no correspondieron a esta muerte de Jesucristo. Debemos amarlo en lugar de aquellos que no lo amaron, para consolar a nuestro Señor. Así que nuestro amor debe ser mucho más generoso, mucho más intenso, mucho más perfecto, y debemos amarlo por aquellos que no lo aman, y al mismo tiempo pedir, porque puede ser que por nuestras oraciones esas almas que son infieles, esas almas que no son dóciles a la gracia de Dios o a la fe de Dios, que tal vez Dios las convierta, que Dios tal vez les rompa ese duro corazón, que ese corazón de piedra se vuelva de carne. Entonces debemos pedir, como la Virgen María nos pidió en Fátima, pedir por los pobres pecadores, por aquellas almas que están en peligro de condenación, y no solo por nosotros, ¿verdad? No solo pedir por nosotros, ese es un egoísmo espiritual. Esas personas que piden, pero piden por su salvación, piden por la salvación de aquellos que les son cercanos, pero no piden mucho, no les preocupa mucho pedir por otras personas que no conocen, que están tal vez en otro país, en otro lugar del mundo, y que ellos no conocen, y no les interesa pedir por ellos, porque es un amor egoísta. Puede suceder un amor espiritual egoísta, es un egoísmo espiritual que es una cosa que es mala, que es despreciable, y que debemos combatir, si de alguna manera no pensamos en los demás, que no cuesta nada pedirle a Dios por todas las almas del mundo que necesitan su gracia, que necesitan su salvación. ¿Cómo no? Debemos pedir por ellos, debemos pedir no solo por las almas de nuestra época, debemos pedir por todas las almas que vendrán de aquí hasta el fin del mundo. También los podemos incluir en nuestras oraciones. Podemos incluir a las almas del purgatorio, a las almas de los moribundos, para consolar a nuestro Señor, porque Jesucristo se sintió muy desilusionado al ver que no todos se salvarían, que no todos corresponderían a su gracia, y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente era lo que Él quería, salvar a las almas, como cuando dijo Él a los apóstoles cuando estaba con la samaritana. Dijo: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Pues salvar estas almas, salvar esta alma de la samaritana. Ese es mi alimento, es decir, que es lo que más le complace, salvarnos y ayudarnos a nosotros. Por eso murió generosamente. No es casualidad, no es solo una especie de que todos dicen que Jesucristo murió en la cruz y es todo. No, hay que ver por qué murió. Quinta palabra: tengo sed. Es esa misma sed que nuestro Señor tenía, primero de complacer a su Padre, hacer la voluntad de su Padre, que era de morir en la cruz por nuestra salvación, la salvación de las almas. Esa sed de complacer a su Padre y también de salvarnos, porque Él se conformaba no solo al hecho de que su Padre quería que muriera por nosotros, sino también al espíritu de esta muerte, que era por nuestra salvación. Así que no solo aceptó morir, sino aceptó también los motivos de por qué Él debía morir. Esos motivos eran nuestra salvación, el amor que el Padre tenía a nosotros y nos quería salvar. Entonces Él se conformó perfectamente a esa voluntad de su Padre. ¿Acaso nosotros también nos conformamos no solo al hecho de hacer ciertas prácticas cristianas porque son obligatorias, porque si no las hacemos es pecado, porque no quiero ir al infierno, entonces nada más así? No, debemos aceptarlas en el espíritu que deben ser aceptadas, es decir, ¿por qué Dios nos pide hacer esto? ¿Cuáles son los motivos
y no solo debemos hacerlo, sino también conformarnos al espíritu y del precepto divino. Es decir, Dios hace eso ¿por qué motivo? Porque nos ama o porque ama a nuestro prójimo. Entonces, si Jesucristo nos pide o Dios Padre nos pide hacer el bien al prójimo, no debemos hacerlo simplemente materialmente, sino que debemos conformarnos al espíritu porque nuestro Padre nos pide de hacer eso por amor al prójimo. Entonces debemos hacerlo con amor al prójimo. Entonces, esta sed de nuestro Señor es la sed de salvar las almas, salvar al mundo, y de formar una iglesia que será ese pequeño grupo de ovejas que será la grey que Él va a salvar. Entonces la iglesia son de todas esas almas, esa multitud de almas que se salvarán y que por ellos Él tenía sed. Y de hecho, pues ahí sí se puede decir que es eficaz, pero nosotros podemos aumentar ese número de almas porque Jesucristo dijo: yo vengo al mundo a salvar a los pecadores y no a los que están sanos. Es decir, que vino sobre todo para salvar aquello que estaba perdido, y de eso tenía sed. Eso es lo que debemos entender. ¿Acaso nosotros tenemos sed de salvar a las almas, o nada más tenemos sed de salvarnos a nosotros? ¿O solo tenemos sed de hacer la voluntad de Dios, lo estricto necesario? ¿O tenemos sed de hacer todo lo que Jesucristo desea por amor? Eso es verdadera sed. Sexta palabra: consumado está. Todo está consumado. Es decir, que nuestro Señor había hecho todo lo que su Padre le había pedido, todo lo que estaba en las antiguas profecías del Antiguo Testamento, y que ya Él había cumplido una por una de todas esas profecías. Entonces Él había hecho todo lo que estaba previsto por Dios Padre para que se obrara esta obra de la redención, porque hubo una gran obra anteriormente que se llamaba la obra de la creación, cuando Dios creó el mundo, pero esa obra fue en cierta manera neutralizada por la obra diabólica. Entonces esta era una nueva obra, es una obra de recreación del mundo, o sea, un mundo que estaba dañado, que estaba en cierta manera echado a perder, pero entonces Dios hizo una nueva obra de una recreación, sobre todo espiritual. Entonces esa obra de recreación está personalizada, concretizada en la Iglesia católica, en la verdadera Iglesia de Cristo, no la nueva Iglesia conciliar, no la nueva Iglesia ecuménica, Vaticano II, no, esa iglesia es una falsificación de la verdadera iglesia. No es esa la obra de Jesucristo, es una nueva iglesia porque se llama la iglesia conciliar, que antes no existía, y que ahora en la iglesia conciliar ya no se habla de la iglesia de siempre, y se habla a veces un poquito, pero ya sobre todo lo que cuenta es la iglesia conciliar, ¿verdad? La nueva iglesia conciliar. Esa no es la iglesia de Cristo, esa no es la obra de la salvación, es una falsificación. Entonces nosotros debemos ser fieles sí a la obra de Jesucristo, esa obra de recreación espiritual en la cual está esa gracia que Él ganó en la cruz, y que cuando participamos a los verdaderos sacramentos estamos participando de esa obra de recreación de las almas, recreación de la iglesia, de nuevas almas, y un orden cristiano que viene de esa recreación. Debemos tener conciencia de eso y tener conciencia de la diferencia que hay entre la obra
de Cristo, la verdadera obra de Cristo, de la obra de la Iglesia Católica de siempre, que no es la misma que la obra de la nueva Iglesia Conciliar. Es otra obra, pero hay cristianos que no ven la diferencia y que mezclan todo, y ahí está el problema. En realidad esa nueva Iglesia está concebida para neutralizar la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de siempre, la obra de Jesucristo en esta tierra. Reemplazar los sacramentos católicos por sacramentos semiprotestantes y una nueva misa que ofende a Dios y que no es católica porque no está hecha conforme al espíritu católico y que a la larga hace perder la fe. Entonces eso no es la obra de recreación de Dios, cuidado. Y muchas almas no son conscientes, por eso se están dejando arrastrar a esa nueva espiritualidad que no es la de Cristo, a esa nueva mentalidad protestante, liberal, de la cual está llena esa nueva Iglesia Conciliar. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces nuestro Señor terminó su misión y también como hombre Él necesitaba la ayuda de Dios, porque en tanto que era hombre pues era como nosotros, pero en tanto que era Dios pues no era Él. Pero Él en este momento de la pasión lo que más es evidente es su humanidad que sufre y su divinidad está como escondida. Así que no nos fijemos tanto, y es la tendencia de los católicos liberales, de los católicos que son muy que tienen esa sabiduría del mundo que no es la sabiduría cristiana, que es opuesta, pero que ellos creen que eso también puede ser cristiano y quieren mezclar la sabiduría del mundo con la sabiduría cristiana y están en una contradicción constante. Entonces no debemos creer en esa sabiduría porque es la sabiduría de Jesucristo que nos salva. Entonces nuestro Señor aceptó la voluntad de su Padre y ven cómo después al final ya tenía que dar su alma. Entonces lo hizo con libertad, no porque el mundo o los enemigos de Dios tuvieran más poder que Él, sino que Él lo quiso dar para nuestra salvación. Entonces pidámosle a Dios que nos dé siempre esa conformidad a la voluntad de Dios hasta el último momento, porque no es solo el hecho de hacer 1 o 2, 3 buenas obras en la vida cristiana, sino que hay que perseverar siempre, hasta el final, hasta el momento que entreguemos nuestra alma a Dios, hasta ese momento. Y eso es lo más difícil, y es la mejor obra de virtud. La mejor obra de virtud es la perseverancia, porque hay personas que son muy generosas, a veces se convierten y son muy generosas 1 año, 1 mes, un tiempo, y después ya no quieren continuar porque algo les molesta, porque algo no les gustó, porque han visto un mal ejemplo, o porque han visto algo que ellos no entienden. Entonces no persevera, ¿verdad? Entonces la mayor obra de virtud es la perseverancia. No que yo haga grandes obras, que yo haga cosas así muy aparatosas, sino que yo persevere hasta el final. Es lo más difícil. Y es lo que Jesucristo nos pide, ¿verdad? Que tengamos paciencia, porque en este mundo y hasta dentro de la iglesia pues hay personas que tienen defectos, hay cosas anormales, hay cosas que no están bien, y no debemos abandonar la iglesia por ese motivo. Entonces, a pesar de los males presentes, debemos continuar hasta el final, y ahí sí podremos salvarnos. Jesucristo dijo, aquel que perseverará hasta el final, ese se salvará. Hasta el final. Es la gracia de la perseverancia final que nosotros debemos pedir siempre. La gracia de las gracias, la más excelente de las gracias, es que Dios nos encuentre en el momento de nuestra muerte en estado de gracia.
Y esa es la gracia de las gracias que hay que pedir todos los días. Y podamos decir con Jesucristo el día de nuestra muerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En presencia de la Virgen María, en presencia de ella que recibió también estas palabras de nuestro Señor, pues en presencia de la Virgen tendremos la gracia de la perseverancia final. Pidamos esta gracia para nosotros y para todos aquellos, incluso pecadores, como el buen ladrón, que a pesar de ser un ladrón, obtuvo la gracia de la perseverancia final. En el momento de su muerte se arrepintió y murió en estado de gracia. Pues pidamos esta gracia a la Virgen María, que ella recibió también de nuestro Señor estas palabras y las ofreció. Así que ella nos conceda, nos alcance esa perseverancia final. Pidámosle todos los días, lo hacemos todos los días en el Ave María, pero no basta repetirlo, hay que tener conciencia de qué estamos pidiendo y por qué pedimos esa gracia, que es la más importante. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa es la gracia de la perseverancia final. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.